Bienvenidos sean todos y todas ustedes. Nos es grato que nos acompañen en este Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. La idea es visibilizar a las mujeres en el campo científico. Hoy nos acompaña la doctora Isaura. Ella es profesora de la escuela, investigadora en la línea de astrofísica, ha participado y colaborado con el Observatorio de París, también ha hecho divulgación, participó con la revista Conversus y además de sus múltiples investigaciones y artículos publicados, pertenece a la Red de Género y en sus ratos libres, ¿qué les digo? Bueno, estamos aquí con mucho gusto para presentarles esta plática científicas, las ha habido, las hay y las habrá. Entonces, los dejo con la doctora Isaura para que conozcamos más de las científicas. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Gaby, y gracias efectivamente a todas y a todos por estar aquí. Hoy, por si no lo sabían, 11 de febrero, desde 2015, se conmemora el Día Internacional de la Niña y de la Mujer en la Ciencia, como una necesidad para ayudar a que las niñas, jóvenes y mujeres que siempre han tenido interés por la ciencia, encuentren un camino más amable para poder realizar los estudios y las carreras que les interesan. Entonces la idea, efectivamente, como Red de Género, Gaby también pertenece a la Red de Género, pues es hacer una conferencia donde hagamos un recuento de el papel que ha tenido la mujer a lo largo de la historia en el desarrollo de la ciencia. Algo interesante de esta plática es que las primeras veces que yo la di, la llamaba La mujer en la ciencia o el andar de la mujer en la ciencia, y hace poco me quedé pensando y dije, bueno, cuando uno habla de científicos, uno no dice el largo andar del hombre en la ciencia, ¿no? Uno que dice, pues los científicos, a lo mucho la vida de los científicos a lo largo de los siglos. De manera que, pues ahora me dije, no, en realidad de lo que vamos a hablar es de las científicas, ya no una mujer que extraordinariamente desarrolló su carrera en una disciplina que no suele ser de mujeres. No quiere decir que las mujeres no sigamos encontrando dificultades para realizar lo que nos gusta, que es la ciencia, mujeres, jóvenes, niñas, pero bueno, se va haciendo camino y con esta iniciativa de la ONU de hace 11 años, pues ahí vamos. También quiero comentarles que a partir de hoy y hasta el viernes 6 de marzo se instituyeron las jornadas politécnicas Abriendo Caminos, y en estas jornadas se van a realizar actividades que tienen que ver con niñas y mujeres en la ciencia, pero también que tienen que ver con los derechos de las mujeres, porque ya viene el 8 de marzo, y la idea es realizar actividades en todas las unidades académicas del instituto. Entonces, bueno, no solo vamos a hacer cosas aquí, van a encontrar en distintas unidades, con distintos horarios y fechas, actividades relacionadas con este tema. ¿Y por qué es necesario hacerlo? Pues porque ya dije, existen muchas dificultades a lo largo del camino de cualquier científica. Y vamos a empezar con algo que me gusta mucho y es hacer, déjenme ver, la siguiente, por favor. A ver, déjenme usar esta que está más galletudo. Ahí está. Bueno, pregunta, díganme el nombre de una mujer científica o díganme el nombre de una científica. Marie Curie. La que sigue, por favor. Pues sí, ¿no? Es la que no sabemos todos y todas.
De entrada, han de saber que Marie Curie no nació Marie Curie. La que sigue, por favor. Marie Curie nació como María Sklodowska en Polonia. Fue cuando llegó a Francia y conoció a Pierre Curie, que se casó y entonces ya adquirió el apellido. Las que sigue, Marie Sklodowska Curie. Bien, ahora, otra científica, nombre de otra científica. Gabriela Rueda, muy bien, aquí presente. Otra. Muy bien, ahí ya apareció el nombre de Emmy Noether, muy bien. ¿Alguien más? Hipatia de Alejandría, ya vamos 3. ¿Otra? Kovalevskova, ¿quién más? Jocelyn Bell, muy bien, ya, muy bien, vamos subiendo a 6. Claro, menos mal, porque estamos en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Entonces, pues sí es importante que sepamos de nuestros científicos, pero también de nuestras científicas. Y por eso, pues, el origen de esta plática. Ahora, nombres de científicos. ¿A poco se saben menos que científicas? Tesla, Newton, Galileo, Feynman, Darwin, Paul Dirac, Maxwell, Einstein, Faraday, pues sí, todo el índice de los libros que estudiamos aquí en la escuela. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué conocemos tantos nombres de científicos? Y es más, hay colonias en esta ciudad que los nombres de las calles son nombres de científicos o filósofos, pero no tenemos ni científicas ni filósofas. Y esto es, la que sigue, por favor, porque mucha gente piensa que, la que sigue, la ciencia es cosa de hombres. Y bueno, aquí presento a muchas de las que estamos aquí que nos desmayamos, pues porque no es cierto, ¿no? La ciencia es cosa de todas y de todos, pero no lo sabemos y tampoco sabemos las historias, las cosas que tuvieron que vivir las mujeres que desarrollaron ciencia a lo largo de la historia. Y las llamo así porque en realidad la palabra científica o científico surgió hace poquito, si lo pensamos en la escala de la historia de la humanidad. Entonces sí, eran mujeres que se dedicaban a observar la naturaleza, registrar lo que observaban, emitir hipótesis y después enunciar alguna teoría o ley. Y lo mismo hacían los hombres. Entonces, vamos a ver en esta plática si efectivamente la ciencia es cosa de hombres. Ya les adelanto que la respuesta es que no, pero bueno, así empezamos. La que sigue, por favor. Y para esto nos vamos a ir atrás, atrás, atrás en el tiempo. Siguiente. Atrás, 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 a la antigüedad. Y empezamos en la cuna de la civilización. La que sigue, por favor. Nos vamos a ir acá, a Mesopotamia. Siguiente. Y en Mesopotamia, pues aquí tenemos el desarrollo de las primeras civilizaciones y lo que se conoce como el inicio de la historia. Porque la definición de historia, el comienzo de la historia con H mayúscula, es cuando el ser humano empezó a escribir. Y la escritura se originó aquí, en Sumeria, hace más de 5,000 años. Y ya después Sumeria se volvió el imperio babilónico y luego el imperio asirio, pero todo empezó en Mesopotamia. Y en Mesopotamia, hace un poquito menos de 5,000 años, la que sigue, por favor, existió esta mujer en Geduana. Y pueden ver siglo 23 antes de Cristo en Ur, que es una de estas ciudades-estado de Sumeria. Y en Geduana, en realidad se llamaba nada más Geduana, con H. El en era un prefijo que se daba a las personas ilustres. ¿Y por qué en Geduana era ilustre? La que sigue, por favor. Pues porque se dedicaba a varias cosas, como, primero, sacerdotisa, política, era poeta, era escritora y también era astrónoma. La que sigue, por favor.
Y eso se sabe porque existe un registro en las tablas cuneiformes donde aparece este texto sobre Enheduanna. La mujer verdadera que posee sabiduría en exceso consulta la tableta de lapislázuli, da su consejo a todas las tierras, mide los cielos colocando los cordeles de medición en la tierra. Miro los cielos y coloco los cordeles de medición en la tierra. Pues eso es parte de lo que hacemos las y los astrónomos. Entonces tenemos que desde entonces ya había mujeres dedicándose a lo que ahora llamamos ciencia. La que sigue, por favor. Todavía en Mesopotamia, ya hace no tanto tiempo, nada más hace como unos 3000 años, tenemos registros de esta otra mujer, Taputi Velatecalim, y ella era reconocida como perfumista. Este es un ejemplo de las tabletas que les hablaba, las tabletas cuneiformes, que esto es un sistema de escritura. Y lo que hizo Taputi Velatecalim era que, como perfumista, ¿qué es lo que tiene que hacer alguien para poder repetir y vender siempre un perfume que huela igual de rico? Exacto, tiene que registrar qué es lo que viene adentro, y para eso pues tiene que observar y tiene que tener un rigor. Y por eso, aunque obviamente en ese entonces no se le llamaba química, podemos decir que es una persona que empezó a hacer química desde, pues hace, como les dije, unos 3000 años. Siguiente, por favor. Después de aquí nos pasamos ahora a la antigua Grecia. Siguiente. Y vamos, toda esta parte, bueno, aquí tenemos Grecia, Italia en ese entonces se conocía como la Magna Grecia, también había mucha, ¿no?, actividad cultural, humanista en Sicilia, y ahí tenemos varias mujeres que, vamos a decir, ejercieron. Adelante. Tenemos a Teano de Crotona, este siglo VI antes de Cristo en la Magna Grecia. Ella fue matemática, filósofa y médica. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Esta presentación, bueno, está basada en una revisión de textos que hablan de historia, pero la historia es algo que en ciertas partes no podemos asegurar al 100%, porque pues, los historiadores y las historiadoras interpretan de manera distinta las cosas. Entonces lo señalo porque hay historiadores e historiadoras de la ciencia que dicen que Teano de Crotona fue esposa de Pitágoras, otros dicen que fue su hermana, otros dicen que fue su sobrina. En realidad lo que es un hecho es que era cercana a Pitágoras y perteneció a la escuela pitagórica, es decir que en esta escuela se permitía el ingreso de las mujeres y la participación de las mismas. Y también se sabe que fue médica porque en algún momento cuando Pitágoras tiene que huir, pues al huir y andar vagando se enferma, y quien lo estuvo asistiendo también de una manera rigurosa pues fue Teano de Crotona. Una vez que muere Pitágoras, ella continúa con esta tradición. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo que me va a permitir hablar de algo muy interesante. Aglaonice de Tesalia, este siglo II, entre el siglo II y siglo I antes de Cristo, astrónoma, observaba el cielo, tomaba registros y eso le permitía que, pues a partir de la observación, predecir eclipses de luna. Y de hecho este es un pedacito de una ánfora griega antigua, donde aquí se le ve, ¿no?, en esta acción, ¿no?, se puede interpretar que está prediciendo un eclipse de luna. Ahora, pensemos que quien hubiera tenido esta habilidad fuera un hombre, entonces se le hubiera llamado en ese tiempo un gran filósofo, o dependiendo del lugar, el gran sacerdote, porque tenía esta facultad, este poder. ¿Qué pasó con Aglaonice de Tesalia al poder hacer estas predicciones basada en su conocimiento? La que sigue, por favor. Pues que a ella y a sus
compañeras las llamaron las brujas de Aglaonice. Brujas, pequeño paréntesis. Las brujas, muchas veces se piensa que es un insulto decirle a una mujer que es una bruja, pero a lo largo de la historia realmente las brujas en distintas civilizaciones se asocian con mujeres que saben, mujeres que manejan el conocimiento. Claro que pues sacaba un poco de ronchas, entonces era más fácil decirles brujas y, ¿no?, mantenerlas un poco lejos. Pero actualmente sí hay grupos de mujeres que con mucho orgullo se llaman brujas, en el sentido de que pues forman parte de una tradición que a lo largo de siglos buscó conocer y conservar ese conocimiento. La que sigue, por favor. Vamos avanzando en la antigüedad y ahora nos vamos a Alejandría, aquí en las costas del Mediterráneo. Siguiente, y tenemos a otra química que también se le llamaba en algún momento alquimista, y esta es María la Judía, así se le conocía. Este es ya después de Cristo, en Alejandría, otra mujer que hacía perfumes y que perfeccionó también los, ¿no?, historiadores e historiadoras se pelean si lo creó o lo perfeccionó, pero el chiste es que trabajó con el alambique para poder producir estos perfumes. Aquí tenemos nada más una ilustración de lo que sería, ¿no?, un diagrama del alambique. Y algo muy importante, porque uno puede decir, bueno, sí, claro, las mujeres desde hace mucho tiempo contribuyen al desarrollo de la humanidad, pero a ver, un ejemplo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, porque esta buena mujer, la que sigue por favor, es la responsable de esto que usamos todos los días. El baño María, ¿no?, el hecho de calentar las cosas usando el baño María viene de esta María. Entonces ustedes dirán si no es un conocimiento que ha perdurado a lo largo de los siglos. Ese sí tiene garantía perpetua. Siguiente, por favor. Y ahora sí, retomando lo que mencionaron por allá, tenemos a Hipatia de Alejandría, ya siglo IV, entre cuarto y quinto, astrónoma, filósofa, matemática, elaboró tablas astronómicas, también como filósofa pues lideró en la escuela neoplatónica de Alejandría. Existe una película que habla de su historia, la película se llama Ágora, y bueno, como toda película hollywoodense se toma ciertas libertades, pero bueno, es interesante ver la película y saber la aportación que tuvo, y también saber que terminó, ¿no?, murió siendo apedreada por pleitos entre las personas que no estaban de acuerdo con este tipo de conocimiento. La que sigue, por favor. Bueno, ya hablamos un poquito de la antigüedad. Ahora, ¿qué pasó en la Edad Media? Siguiente. Bueno, en la Edad Media, y bueno, aquí también hago una aclaración, en la antigüedad empezamos en lo que hay gente que llama Medio Oriente, pero que en realidad es la parte occidental de Asia, y después ya me pasé al norte de África y parte de Europa, y pues ahorita ya estamos hablando de la Edad Media y me voy a referir a la Edad Media en esta parte del planeta. No me meto, pero ya lo apunté en mi libretita porque me tengo que meter, solo que es un poquito más difícil, con el desarrollo del conocimiento por mujeres en China, por ejemplo, porque los chinos tienen, aparte de que ya están a punto de dominar el mundo, pero no vamos a hablar de eso, pero los chinos existen, la civilización china también tiene miles de años y tenían muchísimo conocimiento científico, matemático, físico, hay experimentos de óptica de los cuales se tiene registro desde años antes de Cristo. Entonces no voy a hablar ni de los chinos, no voy a hablar de la India y me disculpo, no voy a hablar de América, de la civilización mesoamericana, porque en lo que se refiere a registros de nombres o de personas, pues no hay, por lo menos en esta parte del planeta. Sabemos
y eso nos queda claro, o sea, nada más hay que ver el logo de nuestra escuela, sabemos que había civilizaciones de este lado del charco que manejaban las matemáticas y conceptos difíciles como el cero, pero no tenemos un registro de a tal persona, es más complicado, ¿no? Pero por eso arqueólogos y arqueólogas trabajan, ¿no?, sobre la manera de interpretar pues la información que nos quedó. Pero bueno, esto es para decirles que voy a hablar de la Edad Media en Europa y el norte de África. Generalmente, eso por lo menos a mí me enseñaron en la escuela o enseñaban en la escuela, cuando se hablaba de la Edad Media era así como que, oh, la oscuridad, en la Edad Media no pasó nada, todo el mundo se metió en sus casas y se encerraron en castillos, en conventos, y cuando salían se agarraban a golpes, había puras guerras, etcétera. Eso no es cierto, sí se desarrolló el conocimiento y lo vamos a ver más adelante, pero algo que no se menciona es que durante esa Edad Media hubo una contribución muy importante al conocimiento por parte de lo que es ahora, ¿no?, todos los países árabes y el norte de África. La que sigue. En particular tenemos a esta mujer, Fátima al-Fihri. Ella vivió en Marruecos, siglo VIII, entre el 8 y el 9, y su historia es muy bonita. Ella era esposa de un comerciante, y este comerciante era acaudalado, se muere, y entonces Fátima dice, bueno, ¿y qué voy a hacer yo con tanto dinero? Como su esposo era muy devoto, decide con ese dinero fundar la primera universidad en el mundo. ¿Y a qué se refiere eso? Pues se refiere a que se daba el conocimiento, ¿se oye bien? ¿Sí? No solo se impartía conocimiento, obviamente conocimiento sobre el Corán, pero el Corán, como cualquier texto religioso, es un texto que se interpreta, y para interpretarlo pues uno tiene que también observar el entorno, no solo lo que pasa en la tierra, sino lo que pasa en los cielos. También hay cuestiones filosóficas. Entonces en esta universidad Al-Qarawiyyin, que se fundó en 859, se daba conocimiento religioso, pero también filosófico, que incluía el conocimiento de las llamadas ciencias naturales. Pero además, una vez que terminabas tu formación, te daban un papelito, y eso es lo que la convirtió en una universidad. Había un registro de que una o uno había adquirido ese conocimiento. La que sigue, por favor. Como les dije, tampoco es cierto que en Europa nadie se enterara de nada y que se detuviera la generación de conocimiento así de repente. Tenemos a esta mujer, Trota de Salerno, que vivió siglo XI y siglo XII en Italia, y ella, podríamos decir que fue médica y sobre todo ginecóloga. Aclaro, lo repito, no es que en ese entonces existieran esos títulos o esos grados, pero básicamente es lo que ella hacía. Primero practicaba y enseñaba medicina, y eso es algo muy importante. Vamos a ver que muchas mujeres no solo ejercían, sino que también hacían un esfuerzo por compartir lo que aprendían. Tenía, y eso era reconocido desde entonces, un método de diagnóstico paciente por paciente, es decir, llegaba la persona, hablaba con ella, se fijaba que le dolía, si tenía un ojo amarillo, etcétera, y entonces le era más fácil emitir un diagnóstico. Y a Trota de Salerno se le asocia con este libro, Trótula Mayor, que es un libro que algunas personas dicen que en realidad se escribió a lo largo de 3 siglos y tiene conocimientos médicos. La que sigue. En particular, el tercer tomo, siguiente, por favor. Este tomo, Passionibus Mulierum Curandorum, trata sobre las enfermedades de la mujer. De ahí que se le llame ginecóloga, ¿no?, porque pues trataba sobre enfermedades de las mujeres. Siguiente, por favor. Aquí pasamos a lo que les dije, a este gusto que tenemos, ¿no?, algunas personas que hacemos ciencia, de compartir, de divulgar el conocimiento. Y tenemos a la famosísima Hildegarda de Bingen. ¿Y por qué digo famosísima? Porque si ustedes se meten, la verdad no he visto en Spotify, pero sí se meten en algún buscador y buscan Hildegarda de Bingen, va
esta mujer también era música y hizo partituras y existe música medieval escrita por ella. Ella primero fue monja y luego abadesa de un convento en Alemania y bueno, tenía muchísimo conocimiento que se encargó de escribir y de guardar en bibliotecas para futuras generaciones. Hablaba, ¿no? Sabía de muchas cosas, hablaba distintos idiomas y además era mística. Y lo pongo porque una manera en la que ella consiguió dinero para crear esta biblioteca y tener este conocimiento es que en sus visiones, por eso era mística, en sus visiones los ángeles que se le aparecían le decían: Hildegarda, tú lo que tienes que hacer es generar conocimiento y guardarlo. Entonces, bueno, pues ya llegó con las autoridades eclesiásticas y les dijo, pues estas son mis visiones, y pues las autoridades eclesiásticas dijeron, no, pues más nos vale cumplirlas, y por eso, bueno, pues tenemos estas contribuciones que todavía se conservan. Siguiente, por favor. Dejamos la Edad Media, digo, hay muchísimos más casos, pero pues la idea es hacer como un recuento de las científicas que las hubo. Entonces todavía estamos en el pasado, ¿sí? Madame Curie, ¿qué crees? Que no vamos a hablar de Madame Curie, pero sí vamos a hablar de sus contemporáneas. Okay. Aquí lo importante también es saber, porque Madame Curie fue ¿cuándo? Principios del siglo XX. Entonces, pero pues el conocimiento tiene 5,000 años. Entonces, sí, no te apures, vamos a llegar. ¿Ok? Renacimiento. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí obviamente hay un pequeño sesgo en esta plática, porque como yo soy astrónoma, pues hablo de varias astrónomas. Y esta es muy interesante, Sofía Brahe, porque ella fue astrónoma, química, horticultura, trabajó en horticultura, pero es probable que varias personas en esta sala hayan oído hablar de su hermano, Tycho Brahe. Tycho Brahe elaboró un catálogo de posición de estrellas y de movimientos de planetas, que era más o menos algo así, pero no lo hizo solo, lo hizo ayudado de su hermana. Claro que esto pocas veces se menciona y de hecho apenas justo con la ayuda de días como hoy, Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, pues es que ya empezamos a decir no, a ver, sí, Tycho Brahe hizo muchas cosas, pero no lo hizo solo. Aquí estuvo su hermana Sofía, que catalogó la posición de 1,004 estrellas, o sea, las que alcanzaba a ver más o menos, no todas, ¿no? Y el registro del movimiento de planetas, que luego le sirvió a Kepler para enunciar sus leyes. La que sigue, por favor. Esta es otra mujer astrónoma y matemática, María Kunitz, y es algo muy interesante porque, pues salvo las mujeres que les presenté muy al principio, la mayoría pues tienen alguna imagen de cómo eran, algún cuadro, algún grabado, pero de María Kunitz he estado buscando y no hay nada, salvo esta estatua que le hicieron en la actual Polonia, donde nació, y era una mujer muy inteligente. Escribió este libro, Urania Propicia, que fue una versión digerible de los trabajos de Kepler. O sea, Kepler hizo un trabajo enorme, pero al momento de redactarlo, pues lo entendía él y muy pocos. En cambio, María Kunitz dijo, no, vamos a hacer una versión que entienda más gente para que podamos aplicar este conocimiento. Participó en algo que existía en esa época en Europa, en el siglo XVII, que es la República de las Letras. Y la República de las Letras sería algo así como el sistema de artículos científicos que existe hoy en día. Las grandes mentes de Europa se comunicaban escribiéndose cartas. Entonces, pues a lo mejor se tenía a Newton escribiendo una carta diciendo, bueno, he encontrado estas relaciones acerca del movimiento, y se la mandaba a alguien en Alemania y esa persona le contestaba, pero esta República de Letras era únicamente entre hombres. Sin embargo,
a alguien que pertenecía a este grupo, conoció los trabajos de María Kunitz y dijo, no, es que esta mujer realmente sabe mucho, vamos a integrarla. Y la integraron. Pero lo curioso es que al principio, y eso es lo que se registra, los hombres al escribirle a ella para, ¿no?, darle sus resultados o para intercambiar ideas científicas, les costaba mucho trabajo simplemente decir, estimada María, fíjese que he encontrado este resultado con el experimento realizado para determinar la aceleración de cualquier cosa. Tenían que empezar su epístola como: querida María, usted que se pasea por la pradera rodeada de conejitos y florecitas, le resultaba muy difícil ubicar que una mujer, pues le podías llegar y decirle nada más, mira, tengo esta duda, tú me ayudas a resolverla. Y bueno, pues finalmente ya superaron esas dificultades. Ella se integró a la República de las Letras y es considerada la primer mujer de ciencia, ya pensando a la ciencia como la ciencia del método científico, vamos a llamarlo así. La siguiente, por favor. Ahora, tenemos una filósofa, matemática y teóloga de Italia, Elena Cornaro Piscopia, que es una mujer, la primera en obtener un grado académico por parte de una universidad europea, que fue la Universidad de Padua. Y bueno, la historia es que ella era una niña muy inteligente, con un papá suficientemente sensible, que dijo, no, pues esta niña le voy a conseguir tutores que le ayuden a adquirir más y más conocimiento. Y bueno, así fue avanzando hasta que en algún momento pues sus tutores le dijeron al papá, señor, su hija sabe lo suficiente como para defender una tesis y obtener un grado. Inicialmente Elena quería obtener el grado de teóloga, eso es lo que le interesaba, pero en la Universidad de Padua le dijeron, no, es que si te damos el grado de teóloga, te vamos a autorizar a que vayas a los monasterios y les des clases a los monjes. Y pues no. Entonces te vamos a cambiar tu grado de teóloga por grado de filosofía. Entonces ella estuvo de acuerdo y cuando defendió su tesis, lo iban a hacer en el auditorio de la universidad y tuvieron que conseguirse un lugar mucho más grande porque llegó muchísima gente. Fue así como el evento del año, porque era insólito que una mujer fuera a ingresar a una universidad a través de la obtención de un grado. Adelante, por favor. Aquí tenemos otro caso muy bonito porque María Sibylla Merian, alemana, ella empezó como ilustradora científica y hay un libro muy bonito que cuenta su historia en la que ella de chica pues le gustaban los bichos y le gustaba dibujar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a dibujar insectos, se volvió una muy buena ilustradora y una muy buena observadora de insectos. Los conoció cada vez más, fue dibujando el desarrollo de los insectos y eso la convirtió en lo que ahora llamamos una entomóloga, una persona que estudia insectos. Ella, aquí este es un dibujo de una piña que pues, no existían en Europa y ella pues, se fue a América del Sur y aquí dibujó una piña. Estuvo en Surinam, estuvo en África del Sur y algo muy bonito es que jalaba con su hija, tenía una hijita y entonces cuando ella iba a explorar y a dibujar, pues se llevaba a su hijita con ella. La que sigue, por favor. Ahora, siglo de las luces. Siguiente. Ok, ahora tenemos otra física, también de Italia y apenas, ojo, apenas la segunda mujer en recibir el grado de doctora, ¿no?, en Europa y bueno, salvo, sí, y también pues podríamos decir en el mundo, con esta tesis, el agua como elemento natural de todos los demás cuerpos. No solo fue la segunda mujer apenas en tener un grado de doctor, cuando ya había muchos hombres con grado de doctor, sino que fue la primera mujer a quien se le autorizó dar clases en una universidad, la Universidad de Bolonia, porque la de Padua dijo, muy bien, ya le dimos a Elena Cornaro, pero de aquí a los siguientes 200 años no le vamos a dar título a nadie, a ninguna mujer.
Entonces, bueno, pues Laura Bassi obtuvo su título en Bolonia y fue la primer profesora. Claro, no daba clases todo el año, sino que le invitaban a dar algún seminario que durara unos cuantos días, pero bueno, ahí ya estaba metiendo el pie, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí tenemos otra matemática italiana, María Gaetana Agnesi, la segunda mujer en ser profesora, también en la Universidad de Bolonia, y lo que hizo fue trabajar este texto, sobre cálculo integral y diferencial. Entonces, digamos que hacía matemática densa y pues no solo la hacía, sino que también la enseñaba. La siguiente, por favor. Ahora tenemos una física francesa en este siglo de las luces, Émilie du Châtelet, que también lo que hizo fue traducir el trabajo de Principia de Newton, y muchas veces al traducir, ¿qué es lo que pasa? Pues traduces y vuelves, como dijimos anteriormente, más accesible el texto original. Ella hizo estudios sobre fuego, calor y energía, o sea, era una termodinámica, física termodinámica, y algo muy importante, ella conoció a Voltaire, lo conoció muy bien, y junto con Voltaire y toda esa banda de filósofos, pues defendía el método científico, las libertades y, muy importante, el derecho de la mujer al acceso a la educación. Porque, como platicamos, pues ahorita hablamos de profesoras y de grados de doctoras, pero eran casos rarísimos, y todas estas mujeres estudiaban en su casa con tutores que les podían pagar sus papás, pero ni pensar siquiera en que entraran a una clase en una universidad. Siguiente. Química. Pues sí, resulta que Lavoisier, el famoso que decía que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, tuvo una esposa que fue su asistente, ilustraba sus experimentos y editaba sus informes. En otras palabras, no era su asistente, era su colaboradora. Tradujo trabajos científicos importantes y se le conoce como la madre de la química moderna. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otra, y aquí hice trampa. En esta diapositiva hice trampa porque fíjense, puse primero a esta dulce mujer que mira a través del telescopio, y luego puse a la misma dulce mujer que abnegadamente se sienta y escribe los resultados que observa este ilustre astrónomo conocido como, bueno, con nombre William Herschel. Estoy hablando de la hermana de William Herschel, Carolina Herschel, a la cual se le llama descubridora de cometas. Bueno, entonces esta es la diapositiva de trampa. Siguiente, por favor. Esta es la diapositiva de veras. Desafortunadamente, pues si no ponen a Carolina Herschel como una dulce damisela mirando por el telescopio, la ponen pues ya como de avanzada edad y de no muy buen humor. Pero lo importante aquí es que se le reconoce como astrónoma y colaboradora de William Herschel, que es un astrónomo muy importante. Y su trabajo fue tan importante, el de Carolina Herschel, que recibió la medalla de oro de la Royal Astronomical Society. Entonces estaba a la par de su hermano. Siguiente, por favor. Siglo XIX. Ya nos vamos acercando a Marie Curie. Los tiempos. Bueno, aquí es interesante porque cuando les acabo de hablar de Carolina Herschel, les dije que le dieron la medalla de oro en la Royal Astronomical Society. Los ingleses son mucho de sus sociedades reales, que sí, de astronomía, de matemáticas, de física, etcétera. Bueno, una mujer, la primera que se presentó en una de estas reuniones de la Sociedad Real de Matemática en Inglaterra fue Ada Lovelace. Ada Lovelace es conocida como la primer persona que escribió un programa. Aunque no existiera la máquina que lo pudiera realizar, ella creó un algoritmo con la estructura de un programa. Ella se lo presentó a varios colegas y, ahorita un momentito,
a varios colegas y uno de ellos le dijo, oye Ada, ¿por qué no vas y lo presentas a la sociedad real? Yo soy miembro y pues les voy a decir que tienes algo importante que comunicar. Entonces Ada Lovelace dijo, bueno, pues está bien. Fue, la presentan y ahora imagínense una mujer en tiempos, esto ya pues es, digo, todavía no son tiempos victorianos, pero casi. Entonces una mujer llega a un salón lleno de hombres, todos ellos respetabilísimos y famosísimos y de renombre, y empieza a hablar en público. Una mujer no hacía eso. Entonces ella empieza a hablar y se pone muy nerviosa, muy nerviosa. Y apenas si medio puede comunicar lo que ha estado haciendo, la pobre sale completamente derrotada y evidentemente nunca más la invitaron a esas reuniones, pero sí queda el registro de que ella fue esta primera programadora. Y también nos ilustra algo que sigue ocurriendo, porque yo les estoy hablando de científicas que ha habido, las que habemos y las que queremos que haya más adelante. Y algo con lo que nos enfrentamos muchas veces en los congresos es que cuando nosotros nos paramos a exponer, la presión se multiplica por 2, por 5 o por más, porque se espera mucho más de una mujer a la cual le han dado una plática invitada. Las exigencias son mayores, siguen siendo mayores, cuando pues, no deberían de ser, ¿no? Todos, trato parejo para todas y todos. Entonces, bueno, a mí me gusta hablar de esto en particular por el caso de Ada Lovelace. Ahora sí. ¿No tenías una pregunta? ¿Sí? Definir la palabra algoritmo. Un algoritmo es crear una serie, vamos a decir, de instrucciones que se deben realizar para obtener un resultado. Digo, así, a grandes rasgos. Ok, la que sigue, por favor. Esta es otra muy bonita y además estoy muy contenta porque apenas ayer me encontré esta ilustración. Es Maria Mitchell. Maria Mitchell fue astrónoma, bueno, primero física y luego astrónoma, vivió en Estados Unidos en el siglo XIX. Y ella quería estudiar física y matemáticas y no había dónde estudiar física y matemáticas. Entonces lo que ella hizo, porque también era de familia con dinero, pues dijo, sí, no hay dónde estudiar, pues cuando yo sea grande voy a hacer una escuela para niñas y donde les voy a enseñar física y matemáticas. Después ella siguió haciendo física, siguió haciendo astronomía y fue la primer profesora de astronomía en Estados Unidos en 1865. Y aquí ya la vemos pues con estudiantes de universidad haciendo observaciones del sol. Y aquí la tenemos también, esta foto me gustó mucho porque quienes han ido a observar a cualquier observatorio, aquí ella está sentada con los brazos cruzados esperando que el asistente, que además en el pie de figura decía Maria Mitchell, sentada en las escaleras, y un asistente de nombre desconocido poniendo la placa fotográfica. Créanme que es la primera vez que veo una foto, un pie de foto que diga eso, ¿no? Donde el de nombre desconocido sea el hombre, que seguramente era muy buen técnico, que ponía las placas fotográficas que usaba Maria Mitchell para observar. Entonces, eso, bueno, he de decirles que me emocionó mucho. La que sigue, por favor. Ahora, regresamos a la química y empezamos a hablar de Rusia. Aquí está Yulia Lermontova, que se considera, ¿no?, la primera doctora en química rusa, aunque en Rusia no les podían dar grados de doctoras a las mujeres, entonces se tuvo que ir a Göttingen y ahí sí obtuvo su grado. Fue la primera mujer que perteneció a la Sociedad Rusa de Química, trabajó química orgánica y algo muy interesante, después de un rato dijo, este mundo de la academia es demasiado competitivo, demasiado gandalla, y entonces yo mejor me voy al campo y pongo una granja y con mis conocimientos mejoro la fertilidad del suelo, los métodos de fermentación, y se dedicó a fabricar quesos. Entonces, bueno, también son cosas que se pueden hacer. Y aquí abajito puse a alguien más, a Anna Volkova, que se considera, según los rusos, la primer química del mundo moderno. Ella no tuvo grado de doctora,
pero sí trabajó con Mendeleev, el de la tabla periódica. Y aquí otro ejemplo, busqué, cero imágenes, cero fotos, bueno, no fotos, cero grabados, nada, no sabemos cómo era. La que sigue, por favor. Y aquí una de mis consentidas, Sofía Kovalevskaya, matemática rusa, también obtuvo su doctorado de matemáticas en la Universidad de Göttingen y era una buenaza. Entonces trabajó ecuaciones diferenciales parciales para estudiar la dinámica de los anillos de Saturno. Entonces, si pensamos que los anillos de Saturno son un montón de piedras que le están dando vueltas a un cuerpo mucho más masivo, se pueden imaginar el tipo de matemáticas involucradas. También trabajó integrales elípticas y bueno, he de decir que cuando yo entré a la facultad, yo creo que fue el primer semestre en la facultad, había un congreso de matemáticas que era en honor de Sofía Kovalevskaya. Entonces yo siempre asocio su imagen con esos primeros años, cuando una pues apenas está empezando a aprender ciencia ya a nivel universitario. La que sigue, por favor. Aquí tenemos a otra mujer de la cual me gusta mucho hablar. Es inglesa, Hertha Marks Ayrton, que fue matemática, ingeniera y sufragista. ¿Alguien sabe qué es una sufragista? Exacto. Hertha Marks Ayrton luchó por que las mujeres en Inglaterra tuvieran acceso al voto, porque hasta siglo XIX en ninguna parte, por lo menos en lo que se llama Occidente, las mujeres tenían derecho al voto. Y uno puede decir, ay, el derecho al voto, si yo cuando tengo que ir a votar es así como que me arrastran, voto, me ponen mi marquita y me voy a mi casa. Pero votar significa que existes para un país, significa que eres ciudadano o ciudadana, significa que tu voz tiene que ser escuchada. Y desde los inicios de la humanidad hasta el siglo XIX, las mujeres no podían decir literalmente ni pío, y si decían pío nadie les hacía caso. Entonces, hubo un grupo de mujeres en Inglaterra, pero también en otros países, que empezaron a luchar porque se les diera esa voz a las mujeres, esa voz, ese voto. Y bueno, como si no tuvieran ya suficiente que hacer luchando por ese derecho, también se encargó de planear el cableado eléctrico de toda la ciudad de Londres, que pues, no es cosa menor. La que sigue, por favor. Siglo XX. Ahora sí ya nos acercamos a los tiempos de Madame Curie. La que sigue, por favor. Y aquí, siglo XX, cuando estaba revisando la plática, dije, siglo XX. Y aquí empieza nuestra gustada sección de las infamias en la ciencia. Y esto es por lo siguiente. Empezamos con este grupo de mujeres que a principios del siglo XX llamaban las calculadoras de Harvard. Las calculadoras de Harvard, o sea, este grupo de mujeres hacinadas en este chiquicuarto donde tenían que compartir 3 personas la misma mesa, fueron contratadas por este individuo, cuyo nombre no voy a dar, para que revisaran observaciones, placas fotográficas que se habían tomado en un observatorio y que caracterizaran las estrellas que aparecían en esas placas. Entonces estas mujeres, fíjense, aquí hay una mujer con una lupa. Entonces con una lupa iban viendo placa fotográfica por placa fotográfica diciendo, esta estrella está más gordita, esta está menos gordita, más luminosa, menos luminosa, y lo estaban registrando. Bueno, estas calculadoras de Harvard, así llamadas de manera despectiva, la que sigue, por favor, en realidad habían estudiado física y varias de ellas se volvieron astrónomas, y astrónomas tan reconocidas que su trabajo lo seguimos usando quienes hacemos astronomía actualmente. Teníamos a Henrietta Swan-Leavitt, que estudió cómo variaba el brillo de unas estrellas que se llaman cefeidas, cómo esa variación dependía del brillo intrínseco de la estrella, y a partir de eso poder medir la distancia a la que se encuentra un objeto. En astronomía, de las cosas más difíciles que hay es determinar distancias, porque si ustedes miran el cielo,
miran el cielo y pues ven a las estrellas y a la luna y a los planetas y todos están en la bóveda celeste. Y la bóveda celeste yo puedo decir, pues esa estrella que está ahí está aún, ¿no? Tiene esta elevación y si mido desde el norte tiene este azimut. Sí, ahora dime a qué distancia está esa estrella. No, pues quién sabe, porque están todas sobre la bóveda celeste. Para determinar distancias yo necesitaba más información física que determinó una de estas calculadoras de Harvard. Y también tenemos el trabajo de Annie Jump Cannon, que ella lo que hizo fue un sistema de clasificación de estrellas en función de su espectro. Llega la luz de la estrella, yo la separo así platicadito con un prisma y observo líneas oscuras y líneas brillantes que son como las huellas digitales de las estrellas. Bueno, quien se dio cuenta de eso fue Annie Jump Cannon. Y estas mujeres, mal llamadas calculadoras de Harvard, se contrataron porque, según el señor que las contrató, las mujeres son muy cuidadosas, hacen su trabajo de manera minuciosa y además son muy pacientes y además les podemos pagar mucho menos. Ahí otro ejemplo, como incluso las mujeres que ya hacían ciencia, colaboraban haciendo ciencia, pues recibían una paga mucho menor cuando recibían paga. Entonces, bueno, este es el caso de estas astrónomas. La que sigue, por favor. Y tenemos otro que no mucha gente conoce, que es Mileva Maric. Ella es física y ella fue la primera mujer en estudiar física en una universidad europea. Fue la primera esposa de Einstein. Y bueno, existe un debate, y en serio es un debate, sobre la influencia que pudo tener o no Mileva Maric en el trabajo de Einstein sobre la relatividad. ¿Y por qué digo esto? La que sigue, por favor. Porque en una carta que le escribió Einstein a Maric, le dice: cuán feliz y orgulloso estaré cuando los dos juntos hayamos llevado nuestro trabajo sobre el movimiento relativo a una conclusión victoriosa. Entonces, bueno, cada quien puede interpretar la carta como lo considere, ¿no? Pero pues a mí me parece bastante clara. La que sigue, por favor. Lise Meitner, física. Ella descubrió el origen de la fisión de átomos y de las reacciones nucleares en cadena. Siguiente. Descubrimiento por el cual Otto Hahn recibió el premio Nobel en 1944. Otto Hahn y nadie más. Aquí vemos a Otto Hahn y aquí vemos a Lise Meitner, que bueno, en ese entonces todavía no sabía que no se iba a reconocer su trabajo hasta décadas después. Adelante. Y bueno, este es un poco como la reina de las infamias. Es una historia triste. Rosalind Franklin, ella fue química y era cristalógrafa en rayos X. Entonces usaba una máquina de rayos X para obtener imágenes, en particular la famosísima imagen del ADN, que ella, porque claro, uno ve esto y dice, ¿qué es eso? Ella interpretó como la estructura helicoidal del ADN. Entonces, ella la descubre y toma notas, tiene un asistente que compartió las notas de Rosalind Franklin sin avisarle con otros colegas en otras instituciones y esos colegas dijeron, oye, esto está muy interesante, lo publicaron. Siguiente, por favor. Y a Watson y a Crick, les dieron el premio Nobel por el descubrimiento de la estructura helicoidal del ADN en 1962. Ahora, el premio Nobel solo se les da a las personas vivas. Para 1962, Rosalind Franklin ya había muerto. Murió por tanta exposición a rayos X. Pero de todas maneras, aún muerta, podrían haber dicho en el discurso de recepción del Nobel, bueno, pues le queremos agradecer a Rosalind Franklin. Nadie la mencionó. De hecho, no se sabía esta historia hasta que Watson
escribiendo sus memorias, así, narra el incidente como si fuera de lo más normal. Lo lee otra persona y dice, pero esto es plagio, esto es robo de ideas, este señor que es un infame, ¿no? Y luego resultó ser todavía más infame porque ya cuando estaba bastante grande empezó a soltar unas ideas de que no, que genéticamente sí hay una diferencia entre los blancos y los negros, o sea, ya ven más o menos por en qué línea iba. Entonces no era una buena persona y pues eso, ¿no? No es tanto el reconocimiento de que te den el premio, aunque bueno, pues sí es un buen dinero, pero es el reconocer que podemos colaborar hombres y mujeres haciendo ciencia. La que sigue, por favor. Y alguien también mencionó a Jocelyn Bell, y esto es una consentida de esta escuela, y ahorita van a saber por qué. Jocelyn Bell, así de chamaquita, descubrió el primer pulsar, que es un tipo de estrella de neutrones que gira muy rápido y emite ondas de radio como un pulso, pip, pip, pip. Entonces, Jocelyn Bell, que estaba haciendo su tesis de doctorado y que empezó desde armar la antena con la cual hacer las detecciones, estaba revisando hojas, porque claro, no salía en una computadora, no eran hojas y hojas así como enormes electrocardiogramas, y ella estaba buscando alguna señal, algún patrón, de repente lo encuentra y dice, esto está raro, además lo veo siempre en la misma dirección del cielo, y lo revisa, lo archirrevisa, va con su asesor y le dice, encontré esto. El asesor la mira así como que bueno, vamos a ver. Le preguntan a otro colega, le piden que haga la misma observación, etcétera, y ya, hasta que efectivamente sí detectan que es un nuevo tipo de estrella, hay nueva física involucrada. La que sigue, por favor. Y siguiente. Y tanto su asesor como el colega del asesor, Hewitt y Ryle, recibieron el premio Nobel en 1974. Y les digo que Jocelyn Bell es una consentida de esta escuela porque hace 8 años, ¿no? 8 años, Jocelyn Bell vino a México y vino aquí a la escuela y estuvo varios días y nos contó su historia. Y fue maravilloso, porque claro, cuando era preguntas, obviamente, pues no había no faltaba quien preguntara, oiga, ¿y qué siente de que no le hayan dado el premio Nobel? Y la respuesta que daba era muy bonita, decía, bueno, pienso que si tan joven me hubieran dado el premio Nobel, pues hubiera dicho, pues ya no tengo nada más que hacer, ya me dieron el premio Nobel. Pero como no me lo dieron y después se supo que había sido bastante mala onda, pues me invitan a un montón de lados y me dan un montón de premios, porque pues, ¿no? Y se lo contaba así, y cuando vino le acababan de dar un premio, el Breakthrough Prize, que eran 1 millón de libras esterlinas, que ella dijo, voy a usar para establecer un fondo de becas para mujeres y otras minorías. Entonces, una gran mujer. Siguiente, por favor. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y en México? Siguiente. Pues como les digo, no hay muchos registros previos, ¿no?, a la colonia, y en la época colonial pues tampoco hay mucha información, pero lo que sí sabemos, tenemos nuestro prototipo de mujer independiente, mujer que busca saber y conocer, y pues es por supuesto Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, bueno, ella, como puse aquí, es el prototipo histórico del derecho de las mujeres a una educación científica. Nada más que, bueno, en esa época pues no había como muchas opciones, y para no dejar de aprender y de conocer, dijo, bueno, pues yo renuncio a mi vida mundana y me meto a un convento y ahí me dedico a aprender y aprender. Adelante, por favor. Ya pasando a los fines del siglo XIX, las pioneras. Y aquí tenemos a la primer médica mexicana, o sea, la primer mujer que obtuvo un grado en medicina, que es Matilde Montoya, en 1887. La siguiente, por favor. Otros ejemplos, una ingeniera metalurgista,
María Concepción Mendizábal Mendoza, ingeniera civil en 1930. Ella en realidad se graduó, bueno, terminó, esto les va a sonar, terminó sus créditos antes, pero se tardó en presentar la tesis. Entonces, por eso aparece aquí abajo y no aquí arriba. Moraleja, cuando acaben sus créditos, no dejen la tesis para después. La tesis hay que hacerla, empezarla desde los últimos semestres. La que sigue, por favor. Primer mujer egresada del Instituto Politécnico Nacional, María Alicia Álvarez Lecuona, que egresó de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Química, Bacterióloga y Parasitóloga. La que sigue, por favor. Entonces, son algunos ejemplos, no llego hasta hoy en día, pero bueno, hoy en día ya por lo menos escuchamos, existen las redes sociales, existen los grupos, en Facebook, en WhatsApp, etcétera, donde nos compartimos información. Ya existen iniciativas como precisamente festejar hoy, 11 de febrero, el Día Internacional de la Niña y de la Mujer en la Ciencia. Entonces, bueno, pues ahí vamos. La que sigue, por favor. Como les digo, ahí vamos. Pero en realidad, y algo que es muy importante y que espero que esta plática despierte como reflexión en cada una de nosotras, es el hecho de que ¿por qué ha sido tan difícil para las mujeres convertirse en científicas, que se les reconozca como científicas? La que sigue, por favor. Bueno, pues eso tiene que ver con que vivimos en una sociedad donde todavía existen desigualdades importantes, desigualdades que llamamos estructurales, porque ya no es ni siquiera que las veamos entre tú y yo o entre él y ella, sino que ya permean, ya se ha vuelto una estructura sobre la que está asentada nuestra sociedad, y esas desigualdades estructurales son las que hacen difícil que incluso ahora compañeras, no solo en SFEM por lo menos estamos tratando de que no pase, pero en otras escuelas, en ESIM, en ESIC y en la ESIA, muchas mujeres tienen dificultad para terminar sus carreras. ¿Por qué? Por la falta de apoyo, por la falta de solidaridad de sus compañeros. Compañeros que a lo mejor no se dan cuenta que viven en un mundo en el que son privilegiados. Eso significa que las mujeres no gozamos de ese privilegio. Y la verdad, si queremos que esta sociedad, esta humanidad, esta especie funcione y no termine autodestruyéndose, pues lo que necesitamos es olvidarnos de ese tipo de prejuicios y de estereotipos y decir no. Aquí todos y todas somos iguales y buscamos, ¿no?, el mismo objetivo, tenemos el mismo fin. Y por eso, además de este día, la que sigue, por favor. Aquí distintas imágenes, la que sigue, más imágenes. Realmente la pregunta que nos tenemos que llevar, además de las que hayan surgido hasta ahorita, es ¿cuál es la situación de la mujer en el mundo? ¿Y qué podemos hacer cada una y cada uno de nosotros para cambiarla? Yo digo cada 11 de febrero, que por supuesto que queremos acercar la ciencia a las niñas y a las jóvenes. Pero muchas niñas y muchas jóvenes ya tienen el gusanito desde chiquitas. El problema es que cuando ya quieren ingresar a la escuela o al nivel medio superior o al medio superior, se encuentran con una serie de obstáculos que las desaniman. Y eso, el que no existan esos obstáculos, pues nosotras lo señalamos, pero quienes tienen que participar para que eso no exista, pues son los hombres, los compañeros. Ustedes, está en sus manos en ese sentido que realmente seamos una sociedad donde todos y todas seamos iguales. Por eso, la que sigue, por favor, pues conmemoramos, además del el 11 de febrero, a partir de este tipo de estadísticas, somos un poquito más de la mitad de la población del mundo, pero de las personas pobres formamos el 70%.
83% de, ¿no?, los papás y las mamás, pero sobre todo las mamás, son madres solteras. Las mujeres cargan con el 63% del trabajo en todo el mundo, pero les pagan menos del 20% de lo que se paga en general por un trabajo. Somos responsables del 50% de la producción de comida, si no es que más, y como les digo, este es el pago que recibimos, y la posesión de la tierra, que es importante, porque hay que, o sea, si tú no tienes algo tuyo, ¿cómo le haces, no? Bueno, pues las mujeres poseen solo 1% de la tierra. La que sigue, por favor. Por eso tenemos, y al final de estas jornadas politécnicas abriendo caminos, 8 de marzo, pues es el Día Internacional de la Mujer. El nombre completo del día es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y lo que se busca es la igualdad de derechos laborales para las mujeres y los hombres. Entonces, bueno, vamos a estar haciendo actividades también cerca de ese día. La que sigue, por favor. Y hay otro día muy importante, que desafortunadamente ese suele pasar desapercibido, y es el 25 de noviembre. Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se le llama Día Naranja. Y esto es ya llevar situaciones que a lo mejor consideramos cotidianas, se llevan al extremo y se alcanza una violencia que hace que, por lo menos en este país, cada día se registren aproximadamente 10 muertes de mujeres por homicidio, lo que llamamos feminicidio, y esto quiere decir que se les mata simplemente por el hecho de ser mujeres. Entonces, puede haber personas que me digan, sí, pero matan mucho más hombres. Sí, es cierto, en este país matan más hombres, pero ¿quiénes matan a esos hombres? Otros hombres. Y no se matan porque son hombres, sino se matan por cuestiones de crimen, de en mil otras razones, pero no mueren por el simple hecho de ser hombres. En este país y en este mundo todavía mueren muchas mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. Esa es la desigualdad que queremos erradicar, y por eso vamos a tratar e intentamos que el 25 de cada mes, ¿no?, nos vestimos o nos ponemos algo naranja, y el 25 de noviembre pues tomar en cuenta que es importante eliminar cualquier tipo de violencia contra la mujer. Si no saben qué es ese tipo de violencia, aquí afuera hay unos carteles, uno dice violentómetro, otro dice acosómetro. Dense 5 minutos para leerlos y entender qué es el acoso y qué es la violencia de género. La que sigue, por favor. Aquí es nada más un resumen. Siguiente, por favor. Y entonces regresamos a la frase, una de las frases iniciales de esta plática: la ciencia es cosa de hombres, a lo cual respondemos, lo que sigue, por favor, con una gran carcajada, y decimos por todo lo alto, la que sigue, por favor, la ciencia es cosa de todas y de todos. Muchas gracias. Doctora Isaura, ¿hay alguna pregunta? Pues yo creo que nos llevamos, si no hay ninguna pregunta, nos llevamos mucha reflexión. La intención de este tipo de pláticas es visibilizar la presencia de la mujer en la ciencia y que todos nos llevemos la tarea de reflexionar acerca de cómo mejorar esta situación. Les agradecemos muchísimo su presencia. Le doy a la doctora Isaura su reconocimiento por la muy interesante plática que nos dio, informativa e histórica, reflexiva, y pues vámonos con una tarea de juntos hacer ciencia. Muchas gracias por participar y por estar aquí. A las 4:30 tenemos otra plática sobre inteligencia artificial. Los esperamos que nos acompañen.
y aquí nos vemos. Gracias.